Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque tengo aquí en el estudio a José Mario de la Garza Marroquín, que es presidente de la Fundación Renace, que se encarga de apoyar a personas de escasos recursos que tienen algún tipo de situación legal y que se encuentran ingresadas en los centros penitenciarios del Estado. Y bueno, es una asociación nacional. ¿Cómo estás, José Mario? Pues muy contento de estar aquí contigo, Adrián, muy contento de platicar sobre estas experiencias. Claro, José Mario, y más nos llama la atención y la razón por la que te invitamos es porque tú conoces muy bien este tema que tiene que ver con el sistema de justicia penal. Correcto. Hemos tenido varias notas aquí en Plano Informativo que han trascendido, donde hay personas que, si bien fueron detenidas por algún delito, reingresan otra vez por algún otro delito, reingresan otra vez por algún otro delito. Y sin embargo, bueno, esto se ha vuelto como una puerta giratoria donde entran y salen cuando quieren. Y además tenemos otro problema, las prisiones preventivas, que también tú ya nos has dicho que se debería de evitar ese tipo de situaciones, sí. Y sin embargo sigue. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Nuestro sistema de justicia penal no está funcionando como creíamos que iba a funcionar? Pues mira, lo que pasó fue que creamos un sistema de justicia penal, digamos, de primer mundo, en donde se protegen los derechos humanos, en donde hay la presunción de inocencia, en donde todo se maneja a través de audiencias orales y hay una transparencia en el cómo se procesan estos casos. Eso fue el diseño de las normas, de la Constitución, del Código, ¿verdad? Claro. Pero en la parte operativa sigues teniendo a la misma policía, sigues teniendo a los mismos operadores del sistema que no fueron entrenados, capacitados para, digamos, actuar dentro de estas nuevas reglas. Entonces, ¿qué pasa? En México, básicamente las personas que son detenidas, a las que tú te refieres, llegan por flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que se les sorprende cometiendo el delito, ¿verdad? Claro. Este es el concepto. Entonces, la policía puede detener a una persona sin orden judicial cuando lo sorprende cometiendo un delito. Entonces, tú imagínate que una persona está robándose algunos objetos en una tienda. Claro. Ahí nuestra Constitución dice, lo puedes detener, sin una orden de un juez, ¿verdad? Entonces los detienen y el sistema nuevo pues tiene todo un protocolo de derechos humanos, de cómo se le debe detener, de cómo se le debe trasladar, de no torturarlo, ¿verdad? Hay una serie de reglas. ¿Qué pasa? Cuando estas personas detenidas las llevan frente a un juez y el juez está obligado a analizar esta detención, cómo se hizo. Claro. Y todas estas reglas que son reglas muy complejas que hay que respetar. Claro. Basta con que estas reglas no se cumplan, no se violen, se violen, pues que lo tienen que poner en libertad. Entonces, o sea, por una falta. Sí, ¿qué efecto tiene lo que tú estás diciendo hacia el público, no? Oye, pues vemos la noticia en Plano Informativo, ¿no? Detuvieron a una persona que estaba robando en tal establecimiento. Esa es la nota del día de hoy. Y al día siguiente la nota es, lo pusieron en libertad, ¿no? Y entonces da esta sensación como que pues, los delincuentes se salen con la suya, ¿no? Que puedes robar y que no pasa nada, ¿no? Aparte que la semana siguiente vuelve a ingresar por otro motivo. Bueno, exactamente, o vuelve a recurrir. Entonces, ¿qué está faltando? Pues claramente un tema de capacitación, de recursos, de profesionalización y de poder hacer investigaciones que se sostengan y detenciones que se sostengan. Claro. Entonces digamos, porque se ha invertido muchísimo dinero en este tema de lo que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal, entonces el dinero se está invirtiendo donde no es. Se invirtió muchísimo dinero, pero como luego pasa en este país, se dispersó, no hubo claro. No donde era. No donde era, se gastó en cosas que no se necesitaban. Y un tema que es la capacitación a la policía para que puedan procesar este tipo de casos. Por ejemplo, mira, las escenas del crimen, que también tienen un protocolo de cómo se investigan, para que no violes y no afectes los objetos que están dentro de una escena. Claro. Hay todo un protocolo. Si tú no sigues ese protocolo y vas a una escena del crimen y cometes una serie de errores, muchas veces ni siquiera de mala fe, porque no sabes, claro, pues entonces contaminas la escena del crimen. ¿Cuál va a ser la defensa de la persona? Imagínate una escena del crimen donde hubo un homicidio. Y hay un cadáver, y hay sangre, y hay todo un protocolo de cómo se obtienen las muestras, a quién se las entregan, cadenas de custodia. Hay toda una serie de reglas que si no se siguen adecuadamente, la defensa dice se afectó la escena del crimen, no se siguieron estas reglas y por lo tanto hay una presunción de inocencia y la persona queda en libertad. Eso es lo que está pasando. Entonces, el sistema desde el punto de vista de las normas, pues es un sistema de altísimo nivel, ¿verdad? Pero muy difícil de operar. Necesitas tener gente muy preparada, muy bien estructurada, con muchos cursos, con mucho entendimiento de cómo operar en el sistema.
Entonces sí, se invirtió mucho dinero, pero no se invirtió en donde habría que ponerle un cuidado importante, que es en el tema de la policía. Claro. José Mario, entonces aquí estás diciendo que el tema de la capacitación policíaca es el problema. Es uno de los problemas. Hay un problema también de la cuestión de las pruebas científicas, de cómo obtenemos pruebas científicas. Claro. Hay un déficit en México de expertos, de peritos, de científicos forenses que te puedan proporcionar pruebas de una forma en que las puedas presentar en un tribunal y que se sostengan. Ahí también hay una parte importante, que tú tienes que procesar ADN, sangre, muestras, todo eso tiene un rigor científico para poderse procesar y para poderse presentar en un tribunal y que el tribunal lo pueda valorar. Entonces, eso también, la parte de peritos, de expertos, de científicos forenses que le puedan llegar al tribunal y decir, mira, aquí está la evidencia, aquí está el ADN, aquí están las pruebas de sangre y esto corrobora que se cometió el delito de esta manera. Eso también tenemos un gran problema en México en ese sentido. Y también te voy a hacer una crítica importante. La abogacía también. Mucho de la abogacía en México sigue operando con un sistema tradicionalista o con una visión tradicionalista de no entender, porque mira, déjame decirte cuál es la óptica del sistema penal en cómo se plasmó. Se plasmó en que la mayoría de los asuntos no iban a ir a prisión, iban a operarse por salidas alternas. Claro. ¿Verdad? Por mediación. Los llamados medios alternativos. Medios alternativos. Te voy a poner el ejemplo en Estados Unidos. Estados Unidos presume su sistema penal en todas partes, ¿no? En la televisión, en los medios, en los periódicos, en las películas. Se venden como que tienen el mejor sistema, ¿no? Claro. Y todo el mundo dice, bueno, los americanos tienen un sistema de justicia que funciona. Déjame decirte un dato. El 95% de los delitos que se cometen en Estados Unidos, y Estados Unidos es de los países donde más delitos se cometen en el mundo, no llegan a juicio. Se resuelven fuera de juicio, 95%. Lo que tú estás viendo que procesan, que luego vemos en la televisión, ¿no? Hoy una audiencia y el jurado es el 5%. Es el 5%, nada más el 5%. El 95% no entra nunca a un juicio. No llega. El 95% se opera por afuera. Por ejemplo, se logran salidas de reparar los daños, de ponerle a la persona restricciones, de ponerle, por ejemplo, limitaciones en cuanto a que no puede acercarse a las víctimas, de que tiene que tomar ciertos cursos para efectos de no ser una persona violenta, de que tiene que reparar el daño. En fin, le van poniendo restricciones, ¿no? Esta que le llaman esta libertad condicionada, en donde la autoridad te va supervisando que cumplas claro, con las condiciones que te pusieron, ¿verdad? Pero entonces el 95% de las personas que delinquen en Estados Unidos están fuera del sistema judicial, no van a juicio, nunca ven a un juez, llegan a un acuerdo, firman ese acuerdo y con eso resuelven su problemática. Y aquí en México estamos así, mira, una persona que se roba un objeto de poco valor en una tienda, no estoy diciendo que no sea importante esto, pero entonces ese lo queremos llevar a un juicio que es una estructura muy compleja, cuando lo que debemos hacer es decir, vamos a reparar el daño, vamos a hacer que no delincas, vamos a supervisarte, vamos a darte oportunidades, porque eso es otra cosa. Mucha de la gente que está en prisión en México son gente en pobreza, gente con muy pocos recursos, con muy poca educación, que si tú luego ves los casos, Adrián... Claro, hemos llevado hasta muchos delitos de hambre, ¿no? Pues exacto, dices, oye, pues si yo estuviera en esas circunstancias y si a mí me colocan en esa posición, pues yo estaría igual, ¿verdad? Entonces, pues tampoco se puede juzgar a personas que han cometido delitos porque las circunstancias del país, de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades, muchas veces los obligan. Imagínate esto, ahora que tuvimos escasez de medicamentos, ¿no? Un padre de familia que tiene un hijo que se está muriendo y se roba unos medicamentos y lo van a detener por eso. Yo te cometí un delito, pues sí, pero también hay que tener el tema circunstancial. Entonces, ¿a qué queremos? ¿Meter a la gente pobre a la cárcel? Pues no funciona, porque pasa lo que dices tú, ¿verdad? Son cooptados en el sistema por la delincuencia organizada y entonces se vuelven instrumentos, como dices tú, ¿verdad? Los van utilizando. Claro. Salen y entran y ahí los tienes cooptados esos jóvenes, ¿verdad? Incluso, como ejemplo, yo recuerdo hace algunos años de una persona que se había robado unos pañales y 2 latas de leche. Sí. Digo, no era para vender, obviamente. Pues eran para uso. ¿Qué mejor que reparar el daño, que se le pusiera alguna atención, que se viera, inclusive te voy a decir, un programa social para apoyarlo. Claro. Quizás lo que le hacía falta era tener ciertas posibilidades de apoyo social y ya con eso resuelves el asunto, ¿no? Nos sale muy caro estar encarcelando a las personas en pobreza, ¿eh? Nos sale muy caro como país. Hablando de ese mismo aspecto, José Mario, está la contraparte de las personas, como tú lo dices y que lo acabas de mencionar, que quizás por un delito que puede ser por pobreza y los ingresan y pasan años en la cárcel sin un juicio. Sí. Que esa es la parte difícil, ¿no? La parte dura. Y que es la parte que estamos viendo
y que ni siquiera las autoridades quieren reconocer. Mira, hay muchas personas inocentes que no tienen recursos para defenderse. En México, para salir de la cárcel se requieren 2 cosas para salir de la cárcel: tener dinero y tener contactos. Son las 2 cosas que requieres, ¿verdad? Entonces, pues la gran mayoría de estos jóvenes que son detenidos, pues no tienen ni uno ni otro, ¿verdad? Entonces se quedan en prisión por años, como bien lo señalas, y viene otro efecto. Cuando logran salir, nosotros en Renace hemos liberado personas que han llevado 15 años en prisión, 8 años en prisión, 7 años en prisión. Acabamos de liberar a una persona en Matehuala la semana pasada. Tú imagínate, ¿verdad? Tú imagínate un día privado de tu libertad. No, pues, ahora imagínate que te eches 8 años privados de tu libertad, ¿verdad? Me tocó con un muchacho que le atribuyeron un homicidio de una riña entre pandillas, ¿no? Se echó 8 años porque lo acusaron del delito de homicidio. Entonces, ¿qué pasa? Ya salen de la cárcel, como tú quieras, injustamente, luego ya salen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro gran problema? Que la sociedad los tiene etiquetados como gente peligrosa, a la que no les debemos dar trabajo, a lo que no le debemos dar ninguna oportunidad. Entonces mañana ese muchacho que fue acusado, que se pasó 8 años en la cárcel, llega a tocar la puerta de una empresa aquí en la zona industrial y dice: oiga, quiero trabajar. Oiga, ¿y usted dónde estuvo los últimos 8 años? No, fíjese que estuvo en prisión. Ah, no. Sí, usted es un agente, usted es un delincuente, ¿verdad? Entonces, por un lado dices, bueno, estamos llevando a estas personas en prisión que no se pueden defender, que no tienen recursos, les afectamos toda su vida, y cuando salen, pues tampoco hay manera de reintegrarte, nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes? Un día me lo dijo una directora de un penal. Me dijo: licenciado, cuando están los jóvenes saliendo, ahí están las camionetas Ford Lobo de la delincuencia organizada esperándolos. Ellos sí les dan trabajo, por eso es delincuencia organizada. Ellos sí les dan trabajo a estos jóvenes, ellos sí lo están esperando el día que salen del penal. Esa es la realidad. Mientras no queramos ver esto, pues entonces las soluciones no se concretan, porque somos muy buenos en México para dar discursos, ¿no? Para decir que las cosas se van a resolver. Ahí sí somos número 1, ¿no? México es el país número 1 en dar discursos, ¿verdad? Pero en resolver, ahí es donde hay que ponerle el tema. Pero entonces, ¿ahí es un error en cascada? Claro, es un error en cascada, porque el sistema de reinserción no funciona. Estás encarcelando gente de pobreza. Los mantienes en un sistema que cuando salen nadie les quiere dar oportunidades. Tú dime por dónde encuentras que el sistema funcione. Teóricamente, tú estás privado de tu libertad para que te den las herramientas para poderte reinsertar en la sociedad. Esa es la teoría, eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dicen las leyes. Pues eso no pasa. No. Lo que estamos viendo es gente que está en la cárcel, que cuando sale son señalados, estigmatizados y señalados como gente delincuente. La historia del Potro, que hicimos hasta un documental, claro. Pues él tenía una sentencia donde se decía que era inocente. Alejandro Chávez Sales el Potro decía: usted es inocente. Nadie le quiso dar trabajo, o sea, hasta que de alguna forma, pues, ¿sabes cómo lo hemos hecho? Pero estuvo en la cárcel y ya está. Estuvo en la cárcel, ¿no? Estuvo en la cárcel. Entonces, tendríamos que repensar, ¿verdad? Y sabes, también jerarquizar. Yo siempre lo he dicho, nuestros códigos penales están llenos de delitos. Cada que surge un problema, inventamos un delito, o cada que surge un problema, subimos las penas, ¿no? Entonces, hoy hay muchos feminicidios. Ya tenemos la solución, no se preocupen. En vez de 50 años, 70 años. Sí, nada más que los delitos no se denuncian, no se persiguen, no se sancionan. Entonces, ¿cómo inhibir un delito que ni habría siquiera que se denuncia? repensar, por una parte, la problemática social. El derecho penal no sirve para resolver la problemática social. Pensar que tú con las cárceles vas a resolver la problemática social es un contrasentido. Entonces, yo creo que primero hay que identificar la social, los jóvenes sin oportunidades, la venta de drogas, la situación de marginación, la violación de derechos humanos. Todo eso es el caldo de cultivo para que se cometan delitos. Mientras tú no resuelvas ahí, se van a seguir cometiendo delitos. Entonces, esa sería como una primera aproximación, ¿no? Oye, vamos a entender de dónde surge la comisión de delitos, qué es lo que está generando que se cometan delitos. Entonces, eso es lo primero que hay que resolver. Segundo, jerarquizar. ¿Para qué estamos encarcelando a un joven que se robó, como dices tú, unos pañales, ¿verdad? Cuando tenemos delincuencia de alto impacto, ¿verdad? Desde el tema de corrupción. Que sí me está generando problemas. Que sí me está generando problemas y que esa pues no llega, esa no llega. Yo te invito el día que quieras a los penales, ellos no están en la cárcel. Entonces, por un lado estás utilizando el derecho penal para criminalizar a los delitos, déjame decírtelo así, de menor impacto. Habría que decir, vamos a perseguir estos 10 delitos, que son los de mayor trascendencia a nivel social, y le vamos a meter todas las ganas ahí. Claro. Un amigo una vez le encargaron de decir, oye, le preguntaron en la Ciudad de México, ¿qué hace un ministerio público? Fue una pregunta que se hizo, ¿no? Hace algunos años. Y él se puso a visitar todos los ministerios públicos, y llegó con su jefe y le dijo, no, levantar denuncias de robo de celulares. Le contestó, ¿no? Y dijo, fíjate, ¿por qué?
Porque en México, cuando pierdes un celular, ¿verdad? El contrato dice que si tú dices que te lo robaron, te lo reponen, ¿verdad? Claro. Eso dice. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues presentar una denuncia penal porque le robaron un celular. Y entonces tienes a los ministerios públicos presentando denuncias que solamente van a servir para que... Que son cartas larguísimas. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero fíjate, utilizamos el derecho penal para reponer un teléfono celular. O la típica, me robaron el IFE. No, pues ve, presenta una denuncia penal, ¿verdad? Entonces, la placa. Oye, la placa. No se necesita presentar denuncias penales para eso, porque eso abulta el trabajo. Eso vas a tener un ministerio público en una computadora, una secretaria. Imagínate que les dijéramos en Europa, oigan, nosotros cuando se pierde una placa, iniciamos un asunto criminal. Oye, están locos. Están locos. ¿Cómo le quitan tiempo a ustedes a un fiscal para un tema de una placa cuando está viendo homicidios en México de una manera tan cruda, ¿no? El Ministerio Público debería estar acá, tema de homicidios. José Mario, pero entonces, para poder resolver este tipo de situaciones, hablábamos antes de la entrevista de otro tema, que podrían pasar años y que sin resolverse por toda la cadena de corrupción que existe en algunas situaciones. Sí. Aquí también existe corrupción, aquí también existe impunidad, aquí también existen muchísimos temas. ¿No podríamos pronto usar este nuevo sistema de justicia penal como fue pensado? Mira, yo creo que sí. Ya hay que verlo por aproximaciones y por tramos, ¿verdad? Es decir, claro. Porque la parte de medios alternativos también aquí poco ha funcionado. Ha funcionado muy mal. Pero ¿sabes también por qué, Adrián? Yo siento. Porque los abogados no están entrenados para entender que lo que la gente quiere es resolver sus asuntos. Claro. La mayoría de las personas, Adrián, no quieren estar... Si quiero que se disculpe y es que con eso me doy y ya. Que se disculpen y que me devuelvan mi coche, que me lo robaron. Claro. ¿Tú crees que una persona que le roban el coche está diciendo, yo quiero que se vayan a la cárcel? No, lo que quiero es que me devuelvan mi coche. Claro. Y que poco pasa también, José Mario. Pues claro, porque entonces tenemos al sistema entrenado y también nuestro país está entrenado como que si hay un delito, lo que queremos es que mañana esté en la cárcel, que todos los medios de comunicación digan, detuvieron a esta persona, ¿no? Que se haga un escándalo. Claro. La prisión preventiva oficiosa que me decías, ¿no? Que te vayas a la cárcel. Oigan, pero pues yo soy inocente, pero estamos en el espectáculo. Nos sale mejor ese espectáculo de detener personas bajo ese sistema. Claro. Eso impacta, ¿creen que impacta en la sociedad cuando la gente no le importa tampoco? Y entonces también se vuelve el uso político del sistema penal. El uso político es, vamos a ver a quienes hay que detener y vamos a detenerlos para un uso político, que es lo que está pasando en México. Claro. El sistema está cooptado por las estructuras políticas. El sistema penal tiene que estar totalmente independiente de lo que está pasando en la cuestión política. Si no, imagínate lo que vas a convertir el sistema. Entonces, yo creo que habría que como establecer un plan, una estrategia de cómo ir resolviendo la problemática de poco en poco. Tampoco la vas a resolver. ¿Quién le tocaría, José Mario? Pues toca. Porque si bien el Poder Judicial también es claro, muy poco claro a veces en sus decisiones. Le toca, por supuesto, al Poder Judicial una buena parte, le toca al Ejecutivo en una parte, le toca a la Fiscalía, le toca a la sociedad, ¿verdad? Claro. Le toca a los medios, claro, que también luego contribuyen a que los tribunales sean mediáticos y que la justicia se haga en los medios. Entonces, claro, yo creo que necesitaríamos convocar a un consenso, Adrián, para que cada quien haga su parte. Tienes razón, ¿verdad? Esto no es atribuible a una sola parte, es una multiplicidad de actores a los que hay que poner de acuerdo. Pero si tú te fijas, Adrián, yo esto lo veo con preocupación, el tema de la justicia no está en la agenda de nuestros políticos. No, si tú te fijas, velo a nivel nacional y a nivel local. No es un tema que digas la justicia como tema uno, ¿verdad? Y el cambio en el sistema de justicia como el tema prioritario. Algún día le preguntaron, me acuerdo, era famosa esta anécdota a Cedillo, oye, ¿qué hay que hacer para que México funcione? Dijo, nada más hay que hacer 3 cosas. La primera es que el Estado de Derecho funcione, la segunda es que el Estado de Derecho funcione y la tercera es que el Estado de Derecho funcione. Esas son las 3 cosas que hay que hacer. Pues sí. Entonces, pero necesitamos también colocar en la agenda. Entonces, fíjate, yo también veo que en el tema de cómo procesamos las elecciones y quiénes llegan a los cargos, también los ciudadanos tendríamos que un poco forzar las agendas, porque me parece que este tema, pues es más fácil hacer un puente, Adrián. Claro. ¿Verdad? Vende más políticamente, tiene más incentivo a un actor político a hacer una obra que meterte a discutir cómo se va a resolver el tema de la justicia. ¿El criticar la obra del anterior? O el criticar la obra del anterior, o hacer una cuestión de tipo mediático, de tipo muy popular. Eso rinde más que una persona que digan, convoco a resolver el tema de la justicia. Hemos dejado el tema de la justicia como de 4º o 5º lugar, y el daño que le estamos causando al país pues es impunidad de un 95%.
el 95% de los delitos no se castigan. Corrupción, ¿verdad? Acceso a la justicia, pues bueno, ¿verdad? Claro. Lo que te dije, ¿verdad? Para acceder a la justicia en este país tienes que tener dinero. Esos son los problemas que están ahí. ¿Y sabes qué pasa, Adrián? Que se están agravando, Porque como dices tú, como no hay una ruta para resolverlos, y si tú ves todas las mediciones que se han hecho en México, tanto nacionales como internacionales, México va descendiendo en los escalones que miden estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, estamos en una situación grave y yo también veo, ¿sabes qué pasa, Adrián? Al país muy confrontado, ¿no? Muy dividido, muy polarizado, y estos temas requieren un punto de consenso, un punto de unión, donde todos digamos, pues sí, ¿verdad? Nos conviene que el sistema de justicia funcione. Tiene que haber como esa convergencia. Y veo que el país está totalmente confrontado, ¿no? José María, ¿llegamos a normalizar el que no funcionan las cosas? Sí, la violación de los derechos está normalizada, fíjate. Nosotros en Renace lo hemos visto. Hemos hecho por algunos ejercicios de promover amparos. Que sí debe de ser ya. Sí, por ejemplo, mira, nos pasó con el tema de las escuelas, que estamos promoviendo juicios de amparo para que las escuelas primarias públicas se pongan en buenas condiciones, porque están muy deterioradas. Claro. Y llegas a las comunidades, aquí en San Luis Potosí, y las personas ven que eso es normal. Que una escuela esté deteriorada, que no haya baños, que el techo se esté cayendo, lo ven como algo normal, está normalizado, ¿no? Aparte decimos, es una escuela pública, entonces... O el que haya un homicidio, ¿no? ¿Sabes por qué? Pues porque mañana vendrá otro, ¿verdad? Y mañana vendrá otro, ¿verdad? Y el escándalo de hoy se sustituye con el escándalo de mañana. Y el crimen más perverso, lo que pasó ahora con los migrantes en Texas, ¿no? Dices, bueno, ya no puede pasar algo peor, ¿no? Y luego te encuentras que hay otro crimen de otra magnitud que dices, pues ya nos acostumbramos a esta normalización. Claro. Estás esperando quizás que no te toque a ti. Estamos viviendo como en este sistema, yo le llamo parcelario, ¿no? Yo me ocupo de mi parcela y de que a mí no me pase nada. Y a los demás, pues si se hunden, que se hundan, ¿no? Esa es una sociedad totalmente individualizada que no mira, lo grave es que esto no tiene forma de prosperar, ¿no? Más bien tiene forma de agravarse. José María, por último, la parte de resarcir los daños, esta parte que también... el Estado a veces viola nuestros derechos y no nos damos cuenta. Sí. Cuando alguien a lo mejor comete un delito en nuestra contra, pues tampoco encontramos la manera en que se repare el daño. Claro. Que esta también es una parte que debería de tener el sistema de justicia penal y que viene por medio de los medios alternativos también, y que tampoco está pasando. Claro, ese para mí es un contrapeso importante. Fíjate, tomando como ejemplo el sistema americano, los fiscales para acusar a alguien se la toman muy en serio. ¿Sabes por qué? Porque saben que al Estado le puede costar millones de dólares acusar en falso. Claro. Entonces de repente llega la policía, oye, aquí tenemos este caso, y el fiscal dice, no voy. Este caso no está seguro. Si lo vamos a perder, nos va a costar millones de dólares. Y yo soy responsable de esa situación. Entonces ahí hay un contrapeso, ¿ves? Hay alguien que está diciendo, espérame, esto que traes aquí con alfileres y esto que traes aquí con unas pruebas que sacaste de la manga, esto no lo vamos a procesar, esto no se puede procesar. No. Hay un diálogo entre el fiscal y la policía siempre, ¿no? Y la policía forza y el fiscal dice, espérate, yo esto no lo voy a procesar. Y en México, pues puedes procesar lo que sea, puedes acusar a quien sea, lo puedes meter a la cárcel. Celular. ¿Sí? Y entonces... no hay un sistema que repare los daños, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto en Renace? Muchas personas que están en prisión, que logran salir, y el usted disculpe, como yo le digo, ¿verdad? Pues a veces ni siquiera el disculpe. Bueno, nos ha tocado gente con unas tragedias que salen del penal, no tienen ni dinero para tomar un camión e ir a su comunidad, a ese grado, ¿eh? Nos ha tocado... A mí, el caso de que contabas del Potro, de ese documental que hacen por parte de Renace, me sorprende tanto, 3-4 años de su vida... Sí. Sin nada, y sale a la calle y todavía sin nada. Sin nada. Sí, entonces, imagínate en el caso del Potro, ¿no? Por ejemplo, que hubiera un sistema que dijeras, oye, tú acusaste al Potro falsamente. Claro. ¿No? Y por algo que no cometió, aquí está su sentencia, él es inocente, ¿no? Él es inocente, claro. Aquí está su sentencia. Yo lo que propondría es que se les pagara un salario mínimo, claro. Un salario mínimo por día de prisión, ¿no? Claro. Un salario mínimo. Oye, que la verdad tampoco es una cantidad exorbitante, ¿no? Un salario mínimo. Y eso haría entonces, tendría dos efectos, ¿no? Le reparas hasta cierto punto, ¿eh? Porque al Potro y a estas personas no les reparas nunca el daño. Pero bueno, les das un apoyo económico para poder arrancar. Déjame ponerlo así. Sí. Y la otra es, haces que los fiscales se la tomen en serio. Porque van a decir, oye, cada vez que esto pase y de repente salga la nota, ¿no? Se tuvo que indemnizar al Potro. Pues van a decir quién fue el responsable. Esa sí sería nota, ¿no? ¿Cómo se llama el fiscal
que se aventó este tiro. ¿Cómo se llama? Para saber, ¿no? Porque ya nos costó. Entonces eso haría este nivel de contrapesos de decir, no vamos a acusar a cualquiera, porque nos va a salir caro. En cambio ahorita, pues acusas al potro. Si no hubiéramos hecho el documental, Adrián, pues el potro pasa desapercibido, ¿verdad? Como miles más. Como miles de potros que hay en México y que nadie sabe de ellos, ¿no? Claro. Hay otro documental que hizo un amigo mío, Roberto Hernández, que se llama Duda Razonable, claro. Que es unas personas acusadas de un secuestro en Macuspana, ¿verdad? Es espectacular lo que hizo Roberto Hernández, de cómo también los acusan falsamente y ahí los tienen en la cárcel. Y que hasta el juez se involucra. Sí, vale la pena ver ese documental para entender la problemática, que como con el sistema nuevo, que aparentemente no iba a pasar esto, Roberto lo que está demostrando es que sí pasa. Roberto ha hecho 2 documentales, el de Presunto Culpable, que lo hizo él con el sistema anterior, y ahora el de Duda Razonable. Claro. Y entonces me decía él, fíjate pues qué triste que hicimos toda una modificación al sistema y que el sistema sigue procesando estos casos de la misma manera, lo que tú decías al principio de la entrevista. Entonces, algo tenemos que hacer, o sea, tenemos que replantearlo, pero también los actores siento que tienen que tomar estas causas y ponerlas en la mesa e irles dando una salida. Claro. Eso. Pues ahí está una tarea para nuestros legisladores. Claro, una tarea muy importante. Muy importante y que, pues como lo dices, yo creo que parte de esto resolvería muchos de los problemas que tenemos. Pues ojalá que lo tomemos en serio. Yo te agradezco mucho la entrevista, es un gran tema. A veces los medios de comunicación en la dinámica, estos temas tampoco se vuelven tan prioritarios, claro. ¿verdad? Porque hay otro tipo también de agenda y la entiendo, pero yo te aprecio mucho que nos des el espacio, porque creo que también el que ustedes posicionen esta reflexión, el que se presente en esta mesa esta reflexión y estas ideas, pues también seguramente el auditorio empezará a encontrar puntos de contacto y decir, oigan, pues esto vale la pena que lo podamos estructurar y que lo podamos impulsar. No, pues más adelante estaremos hablando nuevamente de este tema, José Mario. Por supuesto, estimado. Y ojalá que ustedes pues también presionen. Digo, cada 3 años son elecciones de diputados y ojalá que también ahí usted logre pedirles que hagan cosas que de verdad impacten en la sociedad. Yo los dejo en nuestras redes sociales y no olvide consultar también nuestro periódico impreso.